Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro, a esta charla, a esta cocina del periodismo en el marco del 7º Festival Gabo. Qué maravilla encontrarnos en la palabra, en la comunicación, en el hablar, en la imagen, en el escuchar, en el ver. Y qué maravilla poder hacerlo de la mano de personas que marcan historia para el periodismo en nuestra región, que son valientes, que aman lo que hacen, pero sobre todo que han logrado sobrevivir a esa presión que los periodistas tenemos a diario. Esa presión nos puede llevar a la cárcel, nos puede llevar a que seamos expuestos públicamente, que nuestra vida quede en la esfera pública, que nos releguen del trabajo y nos saquen del trabajo, o que traten de exterminarnos físicamente. La censura es la espada para el periodismo, pero el creer en que ese trabajo que hacemos es lo que realmente puede cambiar las realidades de nuestros países, es lo que nos motiva a seguir adelante. Así que gracias por estar en esta hora de charla y de experiencias. Yo soy Ginette Bedoya, su editora del periódico El Tiempo, sobreviviente de secuestro, tortura y violencia sexual y la más enamorada del periodismo. Y me alegra poder estar con estos tres colegas que en sus países hacen lo mismo que intentamos hacer aquí en Colombia, levantar la voz. Quiero recordarles que en el 2018 en todo el mundo fueron asesinados 87 periodistas, una cifra que se elevó en 20% en comparación con el 2017. En Colombia en este momento tenemos 85 periodistas amenazados. Y ustedes han visto en las últimas semanas las graves dificultades que la prensa ha tenido que afrontar para cubrir las diferentes protestas, las marchas estudiantiles, los temas de corrupción y otras acciones noxantas de quienes nos gobiernan, pero también de quienes hacen parte de este país. En medio de esa verdad, la vida de los y las periodistas ha quedado allí, enredada, sacrificada muchas veces. Tenemos gente que ha tenido que salir del país, recordemos el caso más reciente de los colegas del New York Times, pero también lo que se está viviendo en las regiones, la presión para ocultar la verdad. Afortunadamente existen colectivos y procesos importantes como la Liga contra el Silencio, que además está nominada para uno de los premios de este Festival Gabo. Es sacar fuerza donde no la tenemos y sumar trabajo que nos permita conocer la verdad. Y en este contexto tenemos tres personas que vienen de vivir unas situaciones muy complejas en sus países. Alonso Moleiro, periodista y escritor, con experiencia en radio y televisión, reportero y columnista de las revistas Primicia y el diario El Nacional, fue director fundador de la revista Contrabando y vicepresidente del Colegio Nacional de Periodistas en su país. Conductor del Circuito Unión Radio durante 10 años, conductor de espacios informativos en la plataforma digital Vivo Play, se ha desempeñado en la consultoría política, es columnista y miembro del consejo editorial del rotativo Tal Cual, donde está actualmente. Lucía Pineda, que la tengo aquí, periodista nicaragüense, se formó en la Universidad Centroamericana UCA y empezó su carrera en el noticiero Extravisión. En diciembre de 2018, ella fue detenida y acusada de terrorismo. Estuvo 6 meses en la cárcel y en junio de 2019 fue liberada. Por ese maravilloso valor en favor de la libertad de prensa, fue galardonada con el premio al Coraje Periodístico Internacional Women's Media Foundation. Lo recibe ahora en octubre. Y el premio a la libertad de prensa 2019 del Comité de Protección de Periodistas de Nueva York, premio que también recibe ahora en noviembre. Actualmente la jefe de prensa del canal 100% Noticias. Y Patricia Campos, de Brasil,
ganadora del Premio Internacional de Libertad de Prensa del Comité para la Protección de Periodistas, Premio Rey de España, Premio Humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja y el Premio de Petrobras. Se formó en periodismo en la Universidad de Sao Paulo, tiene una maestría y además es creadora del proyecto Mundo de Muros, un especial multimedia sobre la crisis de las migraciones. Ella también ha tenido la oportunidad de estar en Siria, Irak, Turquía, Libia, Líbano y Kenia, haciendo diferentes reportajes sobre la situación de los refugiados. Fue la única reportera brasileña que cubrió la epidemia del ébola en Sierra Leona y hoy es periodista del Folha de Sao Paulo. Colegas, gracias, bienvenidos. Y yo quiero darles a cada uno de ellos 5 minutos para que nos puedan contextualizar esa difícil situación en sus países, pero también la situación que ellos atraviesan. Y vamos a empezar con un video que habla de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Lucía quiere ceder estas primeras palabras a la imagen. Les invito a que vean estas imágenes. Las turbas, tanto la camioneta rayada como los motoristas. Estaba haciendo mi trabajo. Me agarraron, como ven, me agarraron una de las cámaras, me capturaron y me dieron las manos. Por orden del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, ha orientado a Telcor ordenar a todas las cableras el cierre y la censura de nuestras transmisiones. Y el día de hoy se hizo realidad. Radio Darío ha sido destruida nuevamente. No así los ideales de Juan Toruño. Cayó Ángel. ¡Ángel! Soy periodista, estoy haciendo mi trabajo. Nos han agredido, nos amenazaron, me quitaron mis equipos. En el canal Antimotines quieren sacar a nuestro director Miguel Mora.
nuestra misión principal como periodismo independiente es eso, informar. Bueno, se nos fue el audio, afortunadamente los últimos 30 segundos que faltaban del video, pero creo que nos contextualiza perfectamente de qué es lo que se está viviendo en Nicaragua y de qué o por qué tuvieron que afrontar Lucía y todos sus colegas. Ahora quisiéramos escuchar a Alonso sobre algo que aquí en Colombia tenemos tan cercano y tan lejano al mismo tiempo, porque es muy fácil hablar de la situación que se vive en Venezuela, tomando como base toda esa ola de inmigración de personas venezolanas que han llegado a nuestro país, pero es muy diferente estar allí y sentir esa censura, tener que enfrentar esa censura, Alonso. Bueno, muchísimas gracias. Encantado de estar acá, un honor de verdad estar presente en este festival y compartir este espacio con gente tan destacada, tan sobresaliente como mis compañeros de panel. Bueno, yo diría que la situación venezolana tiene muchísimas similitudes y simetrías con esto que acabamos de ver en Nicaragua. Son gobiernos socios, gobiernos que son amigos, se pasan datos y probablemente se recomienden fórmulas represivas. La situación venezolana ha tenido un carácter progresivo. La situación de la libertad de prensa no era la misma en los comienzos del chavismo que ahora, y diferenciado. El gobierno ha empezado a reprimir y a mostrar su verdadero rostro, hostil, gamberro, dictatorial, antiinstitucional, conforme se ha visto, digamos, presionado por el descontento popular. El chavismo fue un movimiento de masas, contó con un mandato muy claro de una parte importante del país, no de toda, hay que decirlo, pero conforme la situación se empezó a deteriorar, el chavismo se volvió un movimiento disfuncional, empezaron a brotar casos de corrupción y, bueno, el país entró en la decadencia general en la cual lleva metido ya por lo menos unos 10 años o más. Empezaron a haber movimientos de protesta y a subir el tono de la crítica, porque hasta ese momento existía una sensación de que, bueno, por la vía electoral era probable, en un estado de opinión, de un debate de opinión pública normal, producir un cambio de gobierno. Acá hemos asistido a algunas reflexiones, historias periodísticas extremadamente interesantes, en los cuales los gobiernos quedan interpelados, pero uno como venezolano siempre termina diciendo, bueno, pero él llegó y él se fue. En Venezuela estamos haciendo una reflexión sobre una camarilla de dirigentes políticos que decidió pues, que la impunidad es el estado natural en el cual se mueven y que tiene absoluto derecho a votar la plata de los venezolanos en cualquier cantidad de hechos sórdidos de corrupción y que nadie les puede interpelar nada. Entonces, el caso venezolano presenta unos elementos muy sórdidos. Yo diría que el gobierno de Maduro, el de Chávez también, pero el de Maduro en particular, ha sido el que ha concretado pues, la barrida más brutal del panorama de medios en Venezuela. Los dos periódicos más importantes, uno comprado, o los tres, dos comprados, uno reducido a su mínima expresión, no hay papel de prensa. Luego de la crisis cambiaria del 2013, el papel empezó a volverse cada vez más escaso. Los periódicos en Venezuela venden escaramelos, los kioscos, quise decir. Luego, un estado de judicialización de los periodistas, acoso tributario y una campaña en los medios estatales muy agresiva y muy hostil en contra de editores, propietarios, jefes de redacción o periodistas, vistos siempre como esclavos o lacayos o agentes de una causa antinacional y subsidiarios del imperialismo yanqui o cosas por el estilo. Entonces,
Esa situación, como les decía, pues de 2013 a 2014 llegó a su pináculo y en Venezuela se produjo un desmadre, un deslave del panorama de medios informativos gravísimo, gravísimo. En algunos aspectos es casi irreversible, porque incluye las televisoras. Radio Caracas Televisión, una de las televisoras más antiguas, o la más antigua del país, con más audiencia, que llegó a tener un tremendo poder entre la población y una gran influencia, cerrada, clausurada en 2007. Luego los otros canales que quedan reducidos a su mínima expresión, acobardados, replegados, casi todos celebraron pactos de cohabitación con el gobierno y llevan una línea informativa totalmente inofensiva. Grandes periódicos del interior del país, hay que decir, la estructura de medios en Venezuela estaba bastante estratificada, o sea, no pasa esto que uno ve en otros países de América Latina, que los dueños de un periódico en la capital son los dueños de todas sus réplicas en el interior. No, muy por el contrario, en Venezuela, en muchas ciudades había familias regionales que tenían dueños de determinados medios. Todavía muchos de esos medios existen, pero no están en papel. Se le ha reducido a la mínima expresión sus unidades de negocios. Entonces, bueno, en ese estado casi desértico, lo que terminó ocurriendo es que emergieron un montón de medios alternativos protagonizados o liderados por periodistas. Yo siempre decía, bueno, lo he pensado varias veces en estos años, en Venezuela estamos en un momento que es casi más de periodistas que de medios. Los periodistas decidieron organizar sus emprendimientos, conseguir ayuda de fundaciones internacionales, afortunadamente hay gente interesada en ayudarnos desde fuera, y lanzar proyectos informativos, multimedia, que algunos de los cuales se han ganado también premios, donde queda retratado pues, lo más importante del drama venezolano, las mafias con el tráfico de oro, las mafias militares y la corrupción militar, la corrupción cercana al entorno personal de Nicolás Maduro y de sus ministros, el fraude cambiario, los sobornos de Odebrecht, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno convive con ellos de forma, es decir, en algunos momentos los deja que publiquen, pero el gobierno le tiene un celo particular al asunto del estado de opinión del país, el estado de opinión pública. Y ahí es donde siento que además se ha producido como el hincapié más claro para ejercer la censura. En lo que toca a mí personalmente, a nosotros, bueno, nos tocó a todos los periodistas venezolanos cubrir las protestas de la crisis política de 2017, luego del momento en el cual el Tribunal Supremo de Justicia que controla a Maduro cercenó todas las facultades naturales de la Asamblea Nacional, del Congreso, del Poder Legislativo en Venezuela, y bueno, se desencadenaron una ola de protestas muy airadas, muy indignadas, que ya comprendían buena parte de la población, vamos a decir, humilde, que había acompañado a Hugo Chávez, que fue reprimida con enorme ferocidad y que produjo por lo menos unos 120 o 125 muertos en las calles. Y esto desembocó en una fecha que es un hito en la evolución actual de la crisis venezolana, que es las elecciones fraudulentas convocadas por Nicolás Maduro, que es un dirigente, hay que subrayarlo, muy impopular en Venezuela en este momento. Maduro decidió adelantar las elecciones 8 meses de su fecha natural, sin consultar, organizó una campaña electoral, una microcampaña de 10 días apenas, le puso a la oposición pues todas las barreras, de hecho los obligó a reinscribirse ante el CNE en 2 ocasiones y vetó la participación de los candidatos y los líderes que probablemente hubieran podido derrotar al gobierno. Esas medidas fomentaron un desánimo y un desinterés en los comicios muy claro que produjo la reelección de Maduro, una reelección similar a lo que puede ser una elección en Bielorrusia o una elección que ponga de nuevo en el poder a Vladimir Putin, o sea, una elección que era una parodia de elección. Esa circunstancia, bueno, por supuesto que ameritó un montón de debates y de análisis. Yo estaba haciendo el mío unos meses después de eso con Enrique Capriles Radonsky, que era, bueno, un dirigente opositor muy conocido, fue candidato presidencial, en torno a lo que había pasado, a lo que fue el fraude de aquellas elecciones. Terminada la entrevista, a la semana siguiente, eso fue un miércoles, el lunes me llaman de la radio y Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones,
emite una resolución que le da la directiva de la radio, en la cual reproduce parte de la entrevista que le estábamos haciendo mi compañera Esterin Olivares y yo a Capriles Radonsky. Y al terminar, el texto dice, bueno, este periodista está desconociendo a la autoridad legítimamente constituida y Conatel informa a Unión Radio, le exige, le obliga a que tiene que cerrar ese programa. Ese día mi programa quedó cerrado, es decir, salí de la radiodifusión aduciendo que yo no estaba reconociendo a las autoridades venezolanas. Ese hecho va acompañado, por supuesto, de otros, ¿no? Por ejemplo, el diario Tal Cual, donde yo trabajo, conoció 2 multas millonarias que fueron pagadas con contribuciones de las personas. También su director, Teodoro Pekov, fue objeto de demandas judiciales y de un acoso que lo tuvo hasta los últimos días de su vida, pues, en régimen de presentación a los tribunales. Y bueno, en este marco habría que decir que es una pugna en la cual yo siempre digo que lo importante es que todavía los contenidos están circulando. Es decir, los medios referenciales venezolanos entraron en una situación de crisis muy grave. Ya no hay, si los medios orientadores, los medios tutelares, los medios que forman opinión, prácticamente no existen. Los medios del gobierno, el gobierno al mismo tiempo ha destinado muchísimo dinero a fomentar y a crear su propio ecosistema de medios de comunicación, tienen muy poca influencia ahorita en el debate nacional y bueno, este montón de periodistas organizados está trabajando para que las cosas se sepan. Todavía uno puede decir que en Venezuela el que se quiera enterar de algo se puede enterar si busca la información y hay mucha gente dispuesta a buscarlo. Alonso, muchísimas gracias. Y otro de los casos que tenemos acá muy cercanos, que además en algún momento generó pánico porque era ver llegar la extrema derecha a un país que venía de otro tipo de transición y lo que nos llegaba acá era eso, ¿no? Esas decisiones muy de derecha, pero que no creímos nunca que llegaran a materializarse de tal forma. Como esa ilusión de creer que solamente era una mera especulación o simplemente una información sobre lo que rodeaba a Bolsonaro terminó siendo verdad. Y Patricia creo que es uno de los mejores ejemplos de cómo se logra materializar eso que busca acallar la prensa, censurar. Patricia. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor estar acá con ustedes. Exacto, Ginette. Lo que pasa es que tuvimos elecciones, y disculpa mi portuñol, a empezar, tuvimos elecciones en el año pasado, elecciones legítimas, y ganó el candidato de la extrema derecha, Bolsonaro. Y desde que empezó, declaró una guerra contra la prensa independiente. Y así como Trump empezó a llamar todos los artículos que eran críticos como fake news, pero fue muy alén. Nosotros ahora estamos en un estadio es anterior a Nicaragua y Venezuela, claro, nosotros tenemos una democracia todavía, pero es muy parecido con lo que hicieron en Hungría. Lo que está haciendo Bolsonaro está haciendo de diversas maneras, por ejemplo, por las leyes para sofocar financieramente los vehículos, por ejemplo, con anuncios estatales que está cortando y otras leyes que afectan directamente la salud financiera de los medios tradicionales. Una otra cosa que usa de una forma muy habilidosa es intimidación por las redes. Nosotros en Folha de São Paulo es el diario principal de Brasil y desde el inicio estaba publicando varias investigaciones acerca de Bolsonaro y acerca de los otros candidatos, como siempre hizo con todos los candidatos, ¿verdad? No es oposición, es independiente crítico a cualquier candidato. Y desde el inicio, desde que empezó, Bolsonaro empezó a declarar una guerra y llegó a decir en la Avenida Paulista a millares de personas que la Folha tenía que acabar, que era un diario que tenía que acabar.
Y nosotros empezamos a publicar una serie de reportajes acerca del uso de las redes sociales para desinformación, con apoyo de los apoyadores de Bolsonaro que estaban pagando una campaña de fake news o desinformación, y hicimos muchos reportajes, fueron como 6 o 7, y desde el inicio Bolsonaro empezó a procesar judicialmente, ¿se dice eso? Ok, nos procesó judicialmente a mí personalmente y a los dueños del diario al inicio, para que nosotros fuéramos obligados a revelar las fuentes de los reportajes, que es una cosa impensable, que no se hace esto, y recién perdió este proceso, él, por 7-0, pero hay otros procesos, hay un otro proceso de un apoyador de él, y hay también la investigación, está muy politizada. La semana pasada, por ejemplo, nosotros, la investigación de cómo se usó las redes sociales para diseminar desinformación y fake news durante las elecciones. Y teníamos 7 testigos de un lado, que eran los dueños de las agencias de marketing que hacían esto, y yo y el otro autor de los reportajes, y el juez no nos dejó ser testigos o a presentar pruebas o nada, nos prohibió de hablar y autorizó solamente a los testigos de Bolsonaro a hablar en la investigación. Esto es donde está la investigación. Hay también un apoyador de Bolsonaro que todavía estamos procesando. Al lado de esto, lo que hacen es una cosa muy misógina, con periodistas mujeres, yo incluso, pero no soy la única, hay muchísimas que hacen linchamientos virtuales, muy agresivos y muy misóginos, y el problema es que estos linchamientos no se quedan online. Estos linchamientos van a la vida real. Es que lo pasó conmigo, con mi familia, porque esta gente no es difícil conseguir tu número de celular, tu dirección, empezar a ligar y te amenazar. Y también las cosas que hacían, y fake news, en determinado punto había fake news con mi cara y con la cara del presidente en todos los sitios. Y todo mentira, mentira, mentira. O me llamaban en casa y decían, te voy a golpear en la fase, tu puta, y todas las palabras que siempre usan para periodistas mujeres. Y muchas más cosas que continúan haciendo, son como milicias virtuales, trolls, algunos contratados, otros que son militantes, y esto toda vez que un periodista, especialmente una periodista mujer, hace una materia crítica, hay un linchamiento virtual y a veces migra para el mundo real. Entonces, este es el mundo que estamos viviendo, no es nada próximo de lo que ustedes viven. Nosotros todavía tenemos una democracia, pero está caminando muy rápido a lo que pasa, por ejemplo, en Hungría, porque empiezan a controlar el judiciario, está haciendo leyes que sofocan financieramente los diarios y usan siempre de intimidación de periodistas, especialmente periodistas mujeres. Patricia, muchas gracias, y quiero hacerles una misma pregunta a los tres, y está relacionado directamente con ustedes. Nosotros los periodistas no estamos acostumbrados a exponernos, ¿no? o a hablar de nosotros mismos, porque estamos convencidos de que nuestra tarea es visibilizar, hablar de las historias, mostrar las historias, pero yo quiero que esta tarde todas las personas que están aquí vean esa parte que han logrado tocar de ustedes como seres humanos. Ustedes son unos periodistas que obviamente han enfrentado esa censura, ese régimen, esa violencia de una forma muy valiente, pero detrás de ese valor hay un ser humano que se cae, que se desmorona, que llora, que tiene miedo, y la gente no sabe eso de los periodistas. Creen que muchas veces nosotros tenemos una capa de superhéroe, pero detrás de eso hay algo que se quiebra. Para cada uno de ustedes ha vivido una situación especial, muy difícil, de diferentes maneras, pero afecta igual. Quiero que en 3 minutos, voy a ser medio rectora con el tiempo, nos puedan contar eso. ¿Cuál fue el punto de quiebre
de ese trabajo, de ese ser humano, de esa mujer, de ese hombre? Lucía. Buenas tardes. Bueno, la situación pues en Nicaragua, que estuvo muy intensa el año pasado, la cobertura, presión, amenaza, persecución, muerte de periodistas que lo mataron y cárcel para nosotros y cierre, censura total y robo descarado de nuestras instalaciones de 100% Noticias y también de la sala de redacción de Carlos Fernando Chamorro, que está aquí presente también. No nos dio tiempo de sentir miedo. O sea, estábamos tan abrumados con tantas informaciones que yo en lo personal les digo, no daba tiempo de sentir miedo, porque estás preocupado por el que te llega a poner la denuncia. Nosotros teníamos en la sala de redacción a diario casi 100 personas y ya parecíamos oficina de derechos humanos, recibiendo todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos de los nicaragüenses. La planta de nuestros teléfonos personales y del canal estaba llena de mensajes, videos, porque la gente se encargó en Nicaragua de documentar la represión, la masacre y lo despiadado en lo que se convirtió Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo, que instauraron pues una dictadura en Nicaragua. Y eso no te da tiempo de decir, tengo miedo. En mi caso, no, hasta el día que nos llegaron a sacar del canal, nosotros estamos trabajando en el canal. Nosotros somos periodistas, no somos delincuentes. Y así se lo repetí en varias ocasiones a la policía cuando me tenían en interrogatorio. Y solo en las dictaduras se echan presos a los periodistas. Nosotros nos capturan, se roban el canal de televisión y en todos esos momentos que nos mantuvieron ahí sometidos, tratando de humillarnos, quebrarlo, el espíritu, yo solo les puedo decir que para resistir esos momentos duros, como ser humano, yo me aferré a Dios y oraba y contagiaba a las otras reas políticas a que hiciéramos y alabáramos a Dios, o sea, que nos sacara de ese cautiverio. Luego a mí me someten a un estado de aislamiento total, o sea, yo estaba encerrada entre 4 paredes y no tenía a nadie físicamente con quien hablar. Y así pasé 172 días. O sea, no tenés a nadie físicamente las 24 horas en tu celda para comunicarte. La custodia de afuera, que estaba 24 horas al día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bendiciones, oficial, pero no le sacabas nada más. Porque tenían prohibido hasta de darle a uno la hora. ¿Ya? Era, como dicen, me pusieron una losa del silencio hasta ahí, en la cárcel. Claro, uno llora. Yo lloré. Pero después de cada llanto, sentía más fuerza. Y me encomendaba a Dios. Y ahí era, físicamente no estaba con nadie, pero yo decía espiritualmente, tengo a Dios. Y me ponía a platicar con Dios. Tal vez pensaban que estaba loca ya la custodia, pero no. Era parte de mi terapia también. Tenía que hablar en voz alta si no iba a perder mis capacidades de habla. Tenía que hablar y hasta ponerme a leer la Biblia en voz alta. Así resistí esa parte, ¿verdad? Cuando sentís que te quebrás, cuando sentís que ya no das más, ya no tenés fuerza, pero sí las recuperás en ese momento, pues uno se las tiene que ingeniar para recuperarse. Mi familia, claro, nosotros los periodistas tenemos la gran presión de la familia. Y en todo el conflicto en Nicaragua, yo soy binacional, soy nicaragüense y costarricense. Venite a Costa Rica, porque todos viven allá. Pero ya era la decisión del compromiso, de estar con el pueblo de Nicaragua, de estar con mis compañeros y de estar acá, diciendo que estoy defendiendo mi derecho a informar, el derecho a las libertades públicas que tienen pues nosotros los periodistas, la libertad de expresión e información y el derecho a saber de la ciudadanía.
Y les digo, no tenemos miedo, se lo demostramos. Ellos fueron los cobardes, porque eso es cobardía. Nos llegaron a sacar de nuestras oficinas, nos atacaron, nos robaron todos nuestros equipos. Todo está ahí adentro todavía en el canal y custodiados. Ahí están los policías metidos en el canal de televisión. Nos robaron descaradamente la sala de redacción. Y yo le digo aquí nuevamente a Daniel Ortega, lo ajeno no se toca, que regrese todo lo robado. No solo a 100% Noticias, sino también la sala de redacción de Carlos Fernando Chamorro, y que le regrese a los nicaragüenses lo que les tiene confiscado, las libertades. Muchas gracias. Patricia, ¿cuál fue ese momento de quiebre? Lo siento por todo que… yo creo que el momento que me quedé con un poco de miedo, yo tuve miedo, es que algunos días después que publicamos la primer reportaje acerca de la campaña de desinformación, empezaron a enviar a todos los grupos una explanación. Hay centenas de millares de grupos de WhatsApp en Brasil que comparten noticias y fake news y todo de apoyadores de Bolsonaro. De los otros también, pero Bolsonaro tiene mucho más. Y entonces comenzaron a enviar a todos esos grupos, decenas de millares, todas las cosas que yo iba a hacer, todos los eventos públicos y incitando a las personas, ustedes tienen que ir a estos eventos a confrontar y a agredir a esta mujer con mi cara en esto. Y un poco antes tenían enviado un mensaje a mí que decían, si usted quiere la seguridad de tu hijo de 6 años, sale del país. No es una amenaza, es un aviso. ¿Sí dice aviso? Entonces, yo soy muy acostumbrada a estar en sitios que son peligrosos o complicados, como Siria, pero por primera vez yo tenía miedo en mi país y tuve escolta y fue muy surreal, porque la única cosa que había hecho era reportaje. Entonces, esto, y desde allí me di cuenta que el mundo está muy loco. ¿Qué está pasando? Que yo no soy noticia, yo soy una reportera nada más. Y entonces, en un día había por ejemplo, una mujer que vive a mi lado que todos los días abría la ventana y gritaba, ¡puta, comunista! Que la gente se quedó completamente loca. Entonces, el país está así hoy. Es tan polarizado y con esa cosa de las redes transforman los periodistas, los reporteros que no son noticia, en noticia y en alvos. ¿Se dice alvos? Targets. Bueno. Patricia, gracias. Alonso, ¿cuál fue ese momento de quiebre? Bueno, honestamente no recuerdo algún momento de quiebre en particular. Yo creo que tenía un poco de suerte en este asunto. Una vez una periodista brasilera me preguntó, y otra gente me lo ha preguntado, estaba en Caracas haciendo unos reportajes de la situación venezolana, y cuando me lo preguntan es que me asusto, que me dicen, ¿no te da miedo? Entonces, ¿verdad? ¿No? Debería estar un poco asustado, pero, o sea, a mí el sentimiento que he tenido un poco de suerte, creo. A veces pienso que he sido hasta un poco más imprudente de la cuenta. El otro incidente personal que yo tuve fue que en 2017 un perdigón frío me rebotó y me dio aquí cerca del ojo y, bueno, 2 centímetros más arriba me lo saca, o medio centímetro, en unas protestas en las que yo estaba participando. Yo no estaba cubriendo, las estaba protestando, porque es que ese es parte del asunto. Yo no creo que el periodista es un ente, digamos, neutro, destinado solo a ponerle el micrófono a un funcionario. Los periodistas tienen opiniones. ¿Sí? O sea, a mí el sentimiento que más me toca a mí es el de una furia, yo no sé si debo decir esto, pero que no puedo dominar con el comportamiento antinacional que tiene la camarilla dirigente venezolana, cómo secuestró la esperanza del país, cómo destrozó la producción petrolera, llenó a la nación de grupos de delincuentes que están traficando oro, acabó con los ahorros de la República y además tiene los riñones de querer que la reelijan y de seguirse presentando como los chéveres de la partida, pues los de izquierda, los progresistas.
frente a las fuerzas oscuras del capitalismo. Es una apuesta que es demasiado sórdida. Entonces, lo que he pensado en este tiempo, el día que me quitaron el programa, me puse muy triste ese día, cuando lo hice público me sentí muy acompañado, hubo muchas muestras de solidaridad que me sacaron de la tristeza y luego, bueno, es decir, claro que he tenido miedo, a veces me figuro cosas, pienso en mi familia, pienso en mi hija, pienso qué puede pasar en Venezuela, vendrá una guerra en Venezuela, ¿será que vienen unos marines y nos estadounidenses e invaden el país? ¿Qué pasará con uno cuando invadan Venezuela? ¿Qué va a pasar con un periodista como uno en un momento como ese? O sea, ¿será que no va a haber otra forma de salir del gobierno que un desenlace de esos que nadie está deseando, después de la cual incluso puede que tampoco salgan? Son cosas que pienso, pues pienso en la muerte de García Lorca, por decir, o sea, agarraron a un poeta inocente y lo fusilaron por tener opiniones. O sea, esas cosas las pienso, de hecho vivo con ellas, o sea, yo vivo con una situación de ansiedad y de rabia que me tiene poseído, pues, pero todavía no puedo identificar un momento de quiebre, lo cual no quiere decir que no se pueda aproximar. O sea, yo en este tiempo me he procurado hacerme la promesa de procurar cuidarme, de procurar, es decir, mantener una frecuencia adecuada frente a la situación del país, porque hay un último elemento. El chavismo, que fue una fuerza, ha sido una fuerza que llegó al poder por los votos, presentó durante un buen tiempo en Venezuela un debate de opinión pública. Sus periodistas debatían y lanzaban argumentos en todo momento a la oposición. Ese era uno de los elementos de la polarización en el país, era ese. Cuando Maduro perdió la popularidad y el chavismo dijo, bueno, vamos a imponer esto, les guste o no les guste, dejó de discutir. Uno los interpela a veces por las redes, la furia se me va y se los digo. Algunas de esas personas yo estudié, Ricardo Menéndez, uno de los ministros del gobierno, es un tipo que yo conozco de la universidad, uno se los dice, no te contestan. O sea, ellos decidieron que no van a responder, van a hacer lo que tienen que hacer. Esa sería mi respuesta, sí. Alonso, gracias. Bueno, ya nos van quedando unos minutos que yo quiero darle al público, porque me imagino que quieren preguntar, entonces voy a dar espacio como a 3 preguntas, que creo que es lo que nos va a alcanzar, pero antes, también como reflexión y escuchando el testimonio de cada uno de ustedes y esa experiencia que han tenido desde lo que se está viviendo en sus países, que de alguna manera es el espejo de lo que se vive en la región, en grandes o medianas o pequeñas proporciones, desde Canadá hasta la Patagonia, lamentablemente. Creo que parte de seguir allí, de decir voy a salir a marchar porque es mi derecho, no solo como periodista, sino como ciudadano, y de decir tengo derecho a sentir miedo porque soy un ser humano y puedo sentir miedo, o decir no me voy a dejar arrinconar, ni siquiera la cárcel va a lograr doblegarme. Yo agregaría algo que tal vez muchos de ustedes me han escuchado en intervenciones o en entrevistas, y es que después de mi secuestro, algunos de mis colegas y la gente me dijo, pues es que usted se buscó que la violaran, porque ¿a qué mujer se le ocurre ir a hacer un reportaje a una cárcel de hombres? Y yo digo que ahí es donde está el verdadero tema de nuestras libertades y de lo que entendemos por libertades y de lo que entendemos por responsabilidad para comunicar. Y ustedes han escuchado 3 maravillosos testimonios de la responsabilidad de comunicar. Cada uno de ellos entiende cómo se debe asumir esto cuando uno está enamorado de lo que hace, y creo que ustedes dos y tú, Alonso, están enamorados y enamoradas de lo que están haciendo y por eso siguen allí. Bueno, yo vi levantadas manos, entonces sí. Allá la primera. Buenas tardes, Jesús Eduardo Vélez, abogado y comunicador independiente. Para Lucía Pineda, ¿qué cree usted le pasó a Daniel Ortega si Colombia y el mundo lo vimos entrar a la Plaza de la Revolución en Managua en 1979, cuando derrocó la dictadura de Anastasio Somoza? 40 años después, ¿qué le pasó? Bueno, cuando me hicieron esa pregunta el 19 de abril del año pasado, que
nos habían censurado por 6 días, nos sacaron de las cableras. Yo dije, se volvieron locos. O sea, es una locura. Porque si sos revolucionario, si luchaste contra una dictadura, ¿por qué vas a repetir el mismo patrón de una dictadura? Ya, entonces él se llenó de mucho autoritarismo, él ha sido autoritario toda su vida, pero claro, no soportó una espontánea levantamiento popular, espontáneo, porque ahí en Nicaragua no ha habido ningún intento fallido de golpe de Estado. Fue una protesta, pero es que es ridículo, o sea, cuando yo les comento esto, una protesta de apenas 40 personas que decían no a las reformas al INS, ellos la mandaron a reprimir con sus turbas, con su juventud sandinista. Esa protesta, ese día, le robaron, golpearon a los ancianos, le robaron y golpearon a la prensa extranjera y la prensa nacional. A nosotros nos robaron la primera cámara de transmisión en vivo. Estábamos en vivo y ¡plups! Se la robaron. Al siguiente día nos censuran y entonces ellos arman un plan dirigido por la vicepresidenta Rosario Murillo que le denominaron Vamos con Todo. Y el Vamos con Todo se desató la mortandad y la masacre, que ya a la fecha van 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un lapso pequeño de tiempo. Entonces vos ves ahí ese enamoramiento que tenés del poder y que no lo querés soltar, y cuando tenés a una ciudadanía que ahora está más empoderada de sus derechos. Entonces ellos vinieron a quitarnos todo lo que se había recuperado los nicaragüenses, que ya les había costado mucha sangre pues en años pasados, en dictadura, en guerras y todas las situaciones que ha tenido de conflicto Nicaragua. Y ellos siguen con el mismo disco, que no han echado preso a periodistas, que hay libertad de prensa y libertad de expresión. Eso es lo que ellos dicen y repiten lo mismo, las mismas mentiras en todos los foros internacionales. O sea, es increíble que repiten. O sea, ellos no nos reconocen a nosotros que estuvimos presos, no reconocen que tienen tomado 2 medios de comunicación importantes, y ahorita acaba de cerrar un medio de circulación nacional, El Nuevo Diario, por presiones de la misma dictadura. Aunque El Nuevo Diario no diga las razones reales, se sabe que, claro, ya no hay tinta ni papel porque se las tienen ocupadas, confiscadas, ahí retenidas en la dirección de aduanas, que ya llevan ya casi 60 semanas de tener retenido el papel y la tinta. Entonces el Nuevo Diario, ¿qué tuvo que hacer? Se pasó a tamaño tabloide. Ya ni así pudieron. Más presiones, ¿verdad?, al grupo empresarial que es dueño del Nuevo Diario, con juicio a ese grupo empresarial. Pero sí, le digo, pues, o se volvieron locos, se hacen los locos, repiten lo mismo en todos los foros internacionales. Ellos invitaron a la CIDH a Nicaragua, la CIDH documentó y era increíble. Eran fila y fila de gente cuando llegó la CIDH a denunciar lo que había hecho el régimen. Hasta ellos también mandaron a su gente a denunciar. Entonces, después desconocieron ese informe de la CIDH, que era parcializado, que el Estado es la víctima, que ellos son la víctima. Entonces, a ese descaro y a ese nivel de locura y decirles locos, estamos siendo nosotros pues muy condescendientes. Creo que están en su juicio y estar cometiendo pues todos estos atropellos a los nicaragüenses. Dámosle beneficio hasta de la duda con decirles locos, ¿verdad? Porque en un juicio, no estaba en sus cabales, entonces le da, la minorás pena. Pero bueno, eso es lo que ocurre en Nicaragua, eso es lo que está pasando. Hemos resistido. Después de que nosotros nos liberan en junio, comenzamos ya a buscar cómo reactivarnos pues como periodistas. No nos han devuelto el canal, estamos en nuestras plataformas digitales de 100% Noticias y ahí estamos trabajando. Muchas gracias.
Bueno, hay una pregunta más, se nos está acabando el tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Zuluaga, de la Universidad Minuto de Dios de Ibagué. Mi pregunta va para Ginebra Bedoya. ¿Qué piensa sobre el cierre de Noticias 1 en Colombia? ¿Cree que es el inicio de una represión masiva de medios independientes, ya que este fue el que puso en visto varias ollas del Estado, como el tema de Odebrecht? Yo creo que la represión viene desde hace mucho tiempo atrás. Creo que la situación que afrontan los medios independientes en Colombia es bien difícil. Y no solamente ahora, de muchos años atrás. Lo que hemos tenido que afrontar, sobre todo los periodistas en las regiones, con los gobiernos locales, con las administraciones departamentales, con administraciones municipales, no lo hemos contado. Precisamente por lo que les decía antes, muchas veces creemos que los periodistas no tenemos derecho a hablar de lo que nos está ocurriendo y solo cuando ocurren situaciones como el cierre de un medio de comunicación o el despido de muchos periodistas. Quiero decirles que en Colombia este año llevamos más de 500 periodistas despedidos en nuestro país. Y es una crisis no solamente en Colombia, es una crisis en la región y a nivel mundial, pero indudablemente las presiones las hay. Y en Colombia siguen existiendo, seguimos teniendo grupos armados. La guerrilla no ha desaparecido, las bandas criminales se fortalecieron, las organizaciones criminales siguen mandando en las regiones, la violencia sexual sigue siendo usada como un arma de guerra y eso afecta directamente a ese derecho de informar. Yo sueño con que tengamos unos días mejores para la prensa en Colombia y que se abran nuevos caminos para esos colegas que hoy ya no tienen el trabajo que tenían hace una semana. Otra pregunta, pero para nuestros invitados, por favor. Bueno, primero que todo, en verdad es un gran honor tenerlos a ustedes, testimonios de periodistas, de gobiernos represivos, gobiernos que buscan silenciar la opinión disidente. Mi pregunta va un poco más a las estrategias de cómo ser un aliado en esta batalla de contar historias. Porque finalmente lo que buscan estos gobiernos, además de silenciarlos, además de reprimirlos a ustedes y a los medios, es que esa información que ustedes nos quieren dar a nosotros, a los usuarios, a los lectores, que nosotros no podamos acceder a esa información, que nosotros no podamos tener esta opinión pública, generar este interés general, poder solicitar rendición de cuentas a los estados, a los gobiernos. Entonces, finalmente, no solo les silencian a ustedes, sino que no nos permiten acceder a nosotros a esa información. Entonces, mi pregunta va hacia eso. ¿Cómo nosotros, como lectores, como usuarios, como colectivos de periodistas, abogados, podríamos ser aliados de ustedes para contrarrestar esta represión estatal, para contrarrestar este silenciamiento? Más que todo aún que ahora, actualmente, la batalla de los medios se ha ido a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en Nicaragua se ve cómo a los contrarios al gobierno, periodistas, dirigentes, se los ataca por redes sociales. Ya vimos eso en Brasil, ni se diga en Venezuela cómo está sucediendo eso. ¿Cómo poder utilizar estrategias para contrarrestar toda esta guerra mediática que los estados autoritarios la utilizan para silenciarnos? Les propongo que todos respondan muy brevemente para poder así cerrar esta charla. Nos quedaríamos con ellos toda la tarde, pero ya viene la siguiente conversación. Entonces, Patricia inicia, luego Alonso y cerramos con Lucía. Ok, muy rápido. Es una pregunta muy importante y yo creo que lo que vos has dicho ahora es la mejor demostración cuando los lectores y la gente se da cuenta de que nosotros como prensa independiente estamos haciendo un trabajo para todos, de mostrar todo, de hacer con que el gobierno tenga que prestar cuentas, no sé si se dice esto, ¿cómo? Rendir cuentas, gracias. Y apoyando la media, porque, por ejemplo, cada vez menos vamos a poder contar con anuncios del gobierno o otros tipos de financiamiento. Entonces, si hay prensa independiente o diarios un poco mejores, pero que están haciendo un trabajo de rendir los gobiernos para que rindan cuentas, es muy importante. Bueno, yo agregaría por un momento dejar de competir entre nosotros. En los momentos de dictadura
son cosas que hay que dejar para después. Los periodistas tienen que tener un ánimo complementario, tienen que forjarse algún tipo de alianzas para poner a circular contenidos, conseguir ayuda y trabajar con la audiencia. Las redes sociales hay que usarlas sin prejuicio. Las redes sociales son un canal para comunicarse, particularmente en el campo de la opinión, Twitter. O sea, hay que educar un poco a la audiencia, no temerle las tormentas de opinión de Twitter. Una tormenta de opinión de Twitter es como una tormenta en el desierto. Eso viene y se va, eso no va. Es decir, hay que enfrentar esas cosas. Pero sobre todo, porque digo, en una circunstancia normal, en una democracia normal, los medios compiten, se tienen recelos, hay celos profesionales, que si de pronto, yo creo que esas son cosas que hay que aplazarlas en los estados de autoritarismo y fomentar un espíritu de colaboración. En el caso venezolano, además, yo creo que para nosotros es muy importante tener contactos con nuestra diáspora, con la gente que se acaba de ir del país, para visibilizar los casos más graves, procurar tender puentes tanto como se pueda hacia los periodistas que fueron simpatizantes o son todavía o están dejando de ser simpatizantes de Maduro o de Hugo Chávez, procurar generar un estado de ánimo nacional en torno a valores elementales, pues pedirle al Estado que responda por lo que hace, la Contraloría, el bien común, la salud de la República. O sea, en momentos como estos, yo creo que uno tiene que entender que, bueno, probablemente el peso del periodista es un poquito superior al del medio donde trabajas y que tienes que trabajar en equipo. Bueno, ya para cerrar, bueno, ante esta represión que estamos viviendo acá en Latinoamérica, del gobiernos autoritarios, dictatoriales, lo que queda es aliarse. Ya en Nicaragua hemos tenido muy buena experiencia, periodistas, medios independientes, que estamos en un solo bloque, ahí no hay que vos sos mi competencia, más bien nos compartimos mucho material, lo republicamos, o sea, eso se hace viral. Entonces, estamos en ese sentido, creo que los periodistas son los que están mejor organizados y unidos, y los periodistas independientes, mejor que varios sectores de oposición, pues hemos dado de alguna manera pues el ejemplo a estar en un solo brazo, pues unidos. El capital de un periodista es la credibilidad. Eso es la credibilidad. Cuando nosotros nos echaron presos, al siguiente día emigraron unos 90 periodistas, hasta la fecha. Y ellos solo llevaron una mochila, salieron por puntos ciegos y en esa mochila iba repleta de credibilidad. La gente lo sigue buscando en las plataformas que abrieron en el exilio. 23 plataformas digitales abrieron solo en Costa Rica, hay otras en España y también en Estados Unidos. ¿Qué es lo que busca la gente? El medio, el periodista que le dice la verdad. Y nosotros a veces ya con nuestra reapertura del área digital lo comparamos. A veces estamos en una transmisión y tenemos 10.000 viewers y todo el conglomerado de medios de la dictadura, de la familia Ortega Murillo, tal vez están transmitiendo algo a esa hora todos en conjunto. Y entre todos solo suman 100 viewers. Entonces, ¿qué busca la gente? La credibilidad, el medio que te dice la verdad. Ellos están derrotados, su política de comunicación quedó totalmente derrotada y eso pues la derrotó el hecho de que nosotros hayamos informado la verdad y que la gente sintió de que su verdad, su historia, sus problemas estaban reflejados pues en los medios y las plataformas pues de comunicación allá de Nicaragua. Y yo agrego que se acabó ese periodismo individualista, donde yo quiero mostrar mi trabajo y donde yo pretendo hacerlo solo. El éxito hoy está en las alianzas, en el trabajo en equipo. Y creo que muchos de los trabajos periodísticos que están nominados y que han sido premiados en el Festival Gabo nos demuestran eso. El maravilloso trabajo de Efecto Cocuyo de Venezuela y de Gina Morelo del Tiempo, mostrando esa situación de los inmigrantes. Los trabajos que hay este año, repito nuevamente, un colectivo maravilloso de Liga contra el Silencio en Colombia, que es la sumatoria de muchos periodistas independientes que en algún momento estuvieron en los grandes medios y que hoy están trabajando por la verdad.
el trabajo que se hace en Centroamérica con colectivos de periodistas de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, y que muestran ese drama de la gente que está migrando hacia Estados Unidos. Ahí también está el secreto, en hacer alianzas, en entender que el periodismo también es y debe ser colectivo. Gracias por escucharnos, que tengan un muy buen festival, y a ustedes gracias.